Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos a Centro a la Olla, el programa donde el único y verdadero protagonista siempre, pero siempre es nuestro invitado, Román Iglesias. ¿Cómo le va? Señor Bienvenido. Eduardo Abella, ¿cómo te va? Bien. Muy contento. Buen peinado metiste. Es la mano mágica de la gente de acá de la TV Pública. Tremendo, tremendo. Tenía la peluca un poco descontrolada, así que estuvo bien trabajada. Hablando de control y descontrol, si hay una persona que nos puede ordenar un poco, y bastante, diría más que un poco, es el invitado de hoy. Las grandes preocupaciones de la Argentina son tres, más o menos. Nos ponemos todos de acuerdo. Economía, fútbol y la salud. Sí. ¿No? Yo te doy vuelta a todo y te digo, siempre dame salud. Siempre dame salud. Y después arrancar con el resto. Después vemos, si arrancamos al revés. No queda nada. Y él sabe mucho y además te tranquiliza cuando habla, porque la verdad que lo cuenta de una manera que hasta parece fácil. Es tan difícil, pero parece fácil. Totalmente. Por eso mismo los invitamos a este Centro a la Olla especial. Sí, señor. Descubrimos al invitado del día de hoy. Se hizo conocido al público en general durante la pandemia al ser uno de los médicos que divulgaban información sobre COVID-19 en redes sociales y en los medios de comunicación. Es experto en neurología, cardiología y prevención en enfermedad vascular, reconocido como uno de los mejores especialistas de la Argentina, y cuenta sus claves para vivir mejor y más tiempo, dormir bien, evitar la soledad y controlar el estrés de todos los días. Aunque nació en Nueva York por trabajo de su padre, sus orígenes y su corazón están en la Argentina. Aquí volvió rechazando un puesto en la prestigiosa Universidad de Boston para causar más impacto con sus contribuciones médicas. Participó en más de 170 publicaciones y estudios científicos. Fue citado por diferentes papas a lo largo de los años y tuvo la posibilidad de dar 5 conferencias en el Vaticano. Además, este año fue reconocido como personalidad destacada por la legislatura porteña. Es autor del bestseller A mí no me va a pasar, donde recomienda cómo vivir mejor y más tiempo, y de Lo que nadie contó de la tragedia de los Andes, El otro milagro, un libro que trae una mirada científica de cómo la naturaleza ayudó en la supervivencia tras el accidente. Le damos una cálida bienvenida a Centro a la Olla a Conrado Stoll. Conrado, bienvenido. Un honor tenerte acá, la verdad, un gustazo. Totalmente. Eduardo, Román, lo mismo digo, muy bueno. Vos sabés que privilegiados, que cuando trabajamos con nuestro equipo de producción, que es impresionante, responsable de este tape y de tantas cosas más. Veo, mucho dato. Mucho dato. No alcanza, sé que tenés mucho más para contarnos, tenemos mucha cosita guardada, pero cuando hablamos incluso con Eli, nuestra productora periodística, en las invitaciones dijimos, Conrado Stoll tiene que estar en esta tercera temporada de Centro a la Olla, porque la verdad, no solo sos furor en tu laburo como médico, neurólogo, sino por lo que generás en tantos ámbitos. Me parece que la gente Román, se volcó a la medicina a partir de escucharte desde la pandemia para acá, ¿no? ¿Pasó algo así? Más allá de los títulos, que tiene un montón, y del reconocimiento internacional, me parece que Conrado es un maestro de la vida, porque está todo el tiempo recomendando, basado en el sustento científico, cómo llevar la vida adelante. Así que estamos felices de tenerte. Mi madre habría creído todas esas cosas que dicen ustedes. Ella seguro. Hablando de madre, ya que nos encanta arrancar siempre cronológicamente, dentro de todo. Y naciste en Nueva York, Estados Unidos. Sos americano, digamos, por lo menos de nacimiento, de argentino. Exacto. Norteamericano, diría el American. Sí, pues ¿no? Algunos me corrigen. Yo digo americano, pero no, decir norteamericano, porque americanos somos todos. Claro, estadounidense, para ser más concreto. Bueno, Exactamente. ¿cómo se da esa situación de nacer en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque mi abuelo era periodista y se tuvo que ir de la Argentina por razones políticas y se instaló, original para la época, año 46, 47, en Nueva York. Y desde ahí fue cronista y el enviado, como lo llamamos, representante de Clarín. Escribía para Clarín. Corresponsal de Clarín, digamos, se decía en esa época. Sí. Entonces mi padre llega ahí chico y terminó la educación ahí, fue a la Universidad de Nueva York, estudió ser ingeniero aeronáutico, trabajaba mientras estudiaba y en algún momento casual, creo que en el consulado argentino, vio una mujer que pasaba y era mi madre que iba a visitar una amiga en Washington. Y bueno, se conocieron, los presentó a alguien
una amiga en común y el resto es, no sé, 60 y pico de años de historia. Qué bárbaro. Así que sí, se enamoraron mucho porque no se vieron tanto. Se vieron en ese viaje, mi madre se quedó como un mes en Estados Unidos, Sí. pero después se escribieron durante un año. Y con Wow. las cartas esas decidieron casarse. Se casaron, mi madre se fue a vivir a Estados Unidos. Bueno, mi padre trabajaba para la Fuerza Aérea de Estados Claro. Unidos en diseño de aviones. Sí. Y ahí nací yo y crecí los primeros años allá hasta que decidieron volver a la Argentina. Es un justo homenaje decir, tenemos trampa cuando preguntamos, para que lo cuentes, que él diseñó la cola de los aviones para que despeguen. Serían naves más que aviones. Sí. Digo, verticalmente, hasta lo que yo Exacto. conozco, son las naves de la NASA. No, bueno, lo interesante es eso. Hay algunos pocos A aviones ver. que despegan vertical. El despegue Como y el Harrier. aterrizaje, claro. Como el Harrier, claro, perdón. la versión norteamericana. Ok. Que es aterrizaje y despegue vertical. Entonces él trabajaba en la estabilidad del avión. El problema es la estabilidad, cómo hace para que un avión se despegue del piso para arriba y ahí acelere. Él trabajaba en la estabilidad y en la cola. Ahí tiene en la casa un modelo de ese avión. Así que sí, muy interesante. Y por haber trabajado en la Fuerza Aérea es que lo dejaron en el despegue del Apolo 11 Ahí está. estar en la sección que era personal, digamos, del Impresionante. personal de la Claro. NASA, no con periodismo y eso. Tuvo literalmente, en el momento del despegue, no sé, 10, 15 metros cuando pasaron los astronautas con los valijones esos pesadísimos. Yo tenía el dato de 4 metros. Una historia atrapante. Sí, bueno, yo digo eso, estaba al lado de los Bueno, astronautas. sí. Y los días previos los había Increíble. pasado con ellos, increíble. Y siempre contaba la anécdota, me cuenta la anécdota de jorobando con los astronautas, probando el traje, que era incomodísimo en esa época, ha cambiado muchísimo, obviamente. Le tiró una moneda al piso a uno de los astronautas que se agachó, la agarró y se la dio como diciéndole, aún con todo esto encima podemos movernos bien, y era crucial, ¿no? Obviamente, para lo que iban a hacer después eso. Pero sí, una vivencia de una cosa, estamos hablando de el futuro en 1969, ¿no? Qué loco. cambios y Total. quién esperaba lo que pasó después. Y bueno, a partir de eso, vos creciste allí, estudiaste allí. ¿Cómo se te dio también por pensar en la Argentina? No, bueno, mis padres volvieron y estudié acá, pero mi tío, el hermano de mi padre, quedó allá trabajando. Estudió biología, fue biólogo y profesor de biología en la Universidad de Nueva York toda la vida. Y yo lo visitaba porque allá estaban mis abuelos, mi tío, entonces los visitaba de chico, iba y volvía. Y lo de la biología era muy tentador, o me tiró más que la parte aeronáutica o de ingeniero de mi padre. Siempre me pareció muy interesante lo que hacía este tío mío. Y de ahí viene quizás la medicina, el camino, la vocación. Pero pienso que es eso. Y él quedó allá, así que tengo una familia mitad norteamericana. Él se casó con una americana, norteamericana, que no habla ni castellano, así que tengo primos, el tío. Y la comparación es a decir, qué interesante, un biólogo que desarrolló una carrera allá en que, bueno, sería muy difícil en nuestro país poder desarrollar tu carrera de biólogo y tener un estándar de vida bueno. Eso era una cosa interesante para comparar. Claro. Que él, con esa carrera ahora retirado, él vive allá, jubilado, Sí. pero con un excelente retiro, pensión, jubilación, como lo queramos llamar, con esa carrera que hizo toda la vida, dar clases de biología. Ese fue su trabajo. Fíjate qué notable, porque vos te recibís en la universidad en Estados Unidos. ¿Fuiste a la de Nueva York o No, cambiaste? lo que hice es, me recibí acá, pero lo ¿Viniste que, a estudiar? lo que le decía a Román es, me tentaba todo, veía, al visitarlo a mi tío, vi hospitales, empecé a visitar, Ok. realmente me tentó y pensé que la formación iba a ser mejor. Hoy lo dice cualquiera, la estadística se sabe, Estados Unidos tiene un muy mal sistema de salud, muy malo, para Mirá. que la persona acceda y te sea fácil vos ver un médico, pésimo y caro. Caro, Malo sí. y caro. Sí, Caro. bueno, casi el 20% del PBI en salud. La mayor parte de los países del mundo gastan 10% del PBI en salud. Después tenés los más eficientes, con una medicina fabulosa como los escandinavos, Dinamarca, te diría especialmente, pero 10%, Estados Unidos casi el 20% y una expectativa de vida que no es muy superior a la que hay en la Argentina. 77, 78 años de expectativa promedio de vida. Sí. Pero el punto es que en formación médica te diría que son número uno. Lejos. Formación médica. En premios Nobel.
el país con más premios Nobel, tienen más de 400 premios Nobel. El segundo país tiene 150, 160, el Reino Unido. Reino Unido, Alemania, Francia más o menos vinieron después, 150, 90, 70, Estados Unidos más de 400. Y la formación es espectacular. Entonces pensé que iba a ser una mejor formación y aparte me pasó algo raro. Por ser norteamericano, supuestamente yo no podía hacer la residencia en Argentina, no me dejaban. Ajá. Tenía que dar examen de ingreso a la universidad, fue el primer año con ingreso. Sí. Entré con los militares, años 76, 77. Y di el examen de ingreso para que justamente no me aplicara eso de que por ser norteamericano no podía después hacer una residencia, que era rarísimo. Me van a pagar la universidad, la UBA, Claro, y después claro. no me dejan ejercer acá, no me dejan entrenarme y formarme. Bueno, cuando me recibí me enteré que no podía hacer la residencia. Eso me terminó de convencer, obviamente, de irme a hacer la formación en Estados Unidos. Y primero fue en Nueva York, clínica médica, la parte de medicina interna tenés que hacer primero siempre clínica para hacer alguna especialidad. Bien. La verdad que haciendo clínica me di cuenta que neurología era lo que menos entendía, el cerebro, las enfermedades del cerebro, complicadísimo. Mirá. Decidí hacer neurología, ahí me voy a la ciudad de Pittsburgh, que viniendo de la Argentina y con nuestros vínculos latinos, ya Pittsburgh es una ciudad muy americana, muy americana. Espectacular, ¿eh? Sí. Espectacular. Y ese año, ahora cierro, ya cierro. Y Por ese favor, año... acá no cerrás nunca. No, no. En Pensilvania, ¿no? En En Pensilvania, Sí. Pittsburgh. Pero ese año se hizo una encuesta importante, Rand McNally, que hacía encuestas de este tipo. A ver, ¿cuál era la mejor ciudad para vivir de Estados Unidos? ¿Cuál era la mejor? Tomaron 300 y las rankeaban con costo de vida, crimen, estudio, universidades, arte, clima, todo. Habían como 30 ítems. La ciudad número 1 para vivir de Estados Unidos, Pittsburgh. La número 2 era Boston. Nueva York estaba 15. No lo habías estudiado el tema, ¿no? No, de casualidad caí ahí. Hay que estar cerca de Conrado. Sí, sí. Caí Una cosa ahí de de casualidad. No, muy agradable, un lugar espectacular. Y el centro médico de Pittsburgh es famoso, debe estar top 5 en Estados Unidos. A ver, yo tenía 25 años, 22, llegué a los 23 allá. Sí. A hacer clínica médica en Nueva York. A Pittsburgh llegué a los 25. La verdad, sos muy joven. Yo hoy me arrepiento y digo, tendría que haber aprovechado más. Creo que aproveché. No desperdicié el tiempo. Pero digo, el jefe de anestesia era un tal Peter Safar. No te dice nada. Peter Safar inventó la respiración boca a boca para la resucitación de personas. No me digas. Creó la primera terapia intensiva del mundo y creó la primera residencia de terapia intensiva para ser especialista en terapia intensiva en Estados Unidos, ahí en Pittsburgh. Increíble. Estaba en el mismo ascensor que yo subía y bajaba, subía Peter Safar. Y después estaba Peter Janetta, que es el inventor de la cirugía para un problema neurológico que se llama la neuralgia del trigémino. Y ahí operaba Janetta, en el mismo hospital. Y después te cruzabas con alguien que era un personaje espectacular. Lo he visto pasar por los pasillos del hospital en hospitales gigantes, ¿no? En bicicleta. No. Thomas Starzl, el creador del trasplante hepático. Estaba ahí en Pittsburgh. En ese momento, cuando yo estaba, se hacían más trasplantes de hígado solo en Pittsburgh que en todo el resto del mundo junto. Impresionante. O sea, y todo el mundo, todos los argentinos, que son muy reconocidos hoy en día, iban a la Universidad de Pittsburgh a formarse para trasplante hepático. Entonces te quiero decir que yo era muy joven, por ahí no terminaba de captar todo eso que me rodeaba, pero de alguna forma percibía que esto era único. Y después de ahí a Boston. Y me entrevisté en Iowa y en Boston. Iowa sí que era muy americano. Redneck, como dicen. Uy, Total, pero total. no, una universidad espectacular, con una gente famosa mundialmente, pero en Boston también. En Boston también, y cuando llegué me enamoré de la ciudad, ya al verla, el olor al mar. No había reservado hotel, ya te digo, era muy joven y por ahí medio improvisado. Me fui a entrevistar para la posición de trabajo. Sí. Claro. El jefe era un neurólogo que hay una enfermedad con su nombre, el doctor Kaplan. O sea, te temblaban las piernas de pensar quién te entrevistaba. ¿Qué año era esto? Esto 1987. Ok. Para entrar a hacer la especialidad en ACV, porque cuando hice neurología en Pittsburgh dije, lo que menos entiendo de la neurología es la parte de las arterias del cerebro. Vamos por eso. Y busqué los mejores. Bueno, en Iowa había uno y Kaplan estaba en Boston. Y no tenía hotel. Entonces llego y en el aeropuerto estaban los hoteles y vos podés reservar desde el aeropuerto en esa época. Acordate, Claro. no había celular, no había nada, no, ¿no? 87, Teléfono ¿no? público con moneda. Con moneda, claro. Bueno, empiezo a llamar hoteles, empecé por un hotel modesto, obviamente. No había lugar. Llegué a un hotel carísimo, no hay lugar.
Y ahí me doy cuenta, había obviamente un evento en Boston, no me acuerdo cuál era, pero en Estados Unidos tenés que tener cuidado cuando viajás porque caes en medio de un evento o te agarra el Super Bowl o algo así. O partido de básquet, lo que sea. Convocante, los Celtics. Y me fui a dormir al hospital. Hice la fácil, me fui al hospital donde me iba a entrevistar y le digo a los médicos de la guardia, muchachos, yo soy de Pittsburgh, estoy haciendo la residencia en neurología, pero voy a empezar a trabajar querría trabajar con Kaplan acá, hacer la especialidad en accidente cerebrovascular. Y los médicos de ahí me dijeron, sí, quédate a dormir. Y yo dormí ahí, me bañé, era buenísimo. Los hospitales tienen unos cuartos para médicos espectaculares. Y me preguntó al día siguiente Kaplan y el otro que me entrevistó, y parece que les gustó esa cosa argentina de solucionar el problema de una forma que no era tan convencional. Pero me ofrecieron el trabajo en los dos lugares. Al poco tiempo yo estaba en Pittsburgh, me llegó el llamado que Kaplan me ofrecía y acepté ese. Y ahí, bueno, terminé en Pittsburgh los últimos años. En Boston, después de Pittsburgh, los últimos años. ¿No hay residencia en Estados Unidos como acá en Argentina? No, residencia. Sí. No, al contrario. No hay ninguna otra forma de especializarte que no sea residencia. Bien. La única forma formal, y yo diría para los médicos en general, debería ser en todo el mundo la única forma la residencia. Una base, medicina clínica, como dije antes, tu especialidad y después la subespecialidad, que es formal, también con diploma. Fueron 2 años de accidente cerebrovascular. Es la única forma de tener una base muy sólida. Pues de nuevo, lo que me enseñaron, me acuerdo, los detalles, lo que te queda es el pensamiento crítico, la capacidad de análisis crítico, que es lo que tiene que tener un médico, el diagnóstico diferencial. Eso es. Vos sabés que es muy importante para nosotros que cuentes todo esto, porque la gente, nosotros, todos los periodistas y no, nos acostumbramos a saber que Conrado Stoll nos va a hablar de ACV, nos va a hablar de longevidad, nos va a hablar de cáncer, nos va a hablar de la cuestión cardiovascular, pero atrás de todo esto, de este profesional extraordinario, está esta carrera impresionante, que sin embargo para el gran público, como se dice acá, digamos, para los medios, te hiciste muy conocido en la tele, digo, y demás, en el 2020. Cuando arranca una pandemia, vos me decías José del Río, te lleva a La Nación y sos el primer médico que usa un barbijo al aire en televisión en el mundo, ¿es así? ¿En una entrevista? ¿Algo así? Sí, ahora con José hay una relación y una amistad. Yo no lo conocía, sabía que era un periodista reconocido, prestigioso, tenía un programa tarde, acababa de empezar la pandemia, ya se veía que era preocupante. Me acuerdo que antes de que se cerrara el país, que fue un jueves a la noche, fue el mismo día que California cerró, me acuerdo. No sé si no fue el 19 de marzo. Sí. Pero una semana antes yo estaba en casa, el 10 de marzo, con mis hijos, en la casa de mis padres en realidad, con mis hijos, y mi hija me dice, me voy a ver unas amigas que vinieron de Europa. Y yo le digo, Clara, mejor no vayas, no las veas. Espera, llamalas, hablales y vemos qué pasa estos días con lo que están diciendo de esta pandemia o de esta infección, de este virus. Las amigas venían y sí, tal cual, un par estaban infectadas y pasó esto en infinidad de casos, ¿no? Claro. Mientras no nos dábamos cuenta. José me invita y ya había yo dado alguna charla para grupos cercanos a mí que me habían invitado, de algún club o de empresarios o lo que fuera, en alguna. Y alguien hizo una pregunta, no es que se me ocurrió a mí, alguien me preguntó. Después me puse a leer sobre el barbijo. Acordate que la Organización Mundial de la Salud desaconsejaba usar barbijo. Anthony Fauci, que es un gran médico, más allá de todas las críticas y los problemas que ha tenido, amenazas de muerte tremendo, fue el que coordinó la pandemia en Estados Unidos y lo hizo bien. Un inmunólogo de renombre mundial, nombrado por Reagan. Así que imagínate desde cuándo estaba en la posición importantísima de investigación que estaba en Estados Unidos. Especialista en infecciones, en inmunología. Él desaconsejaba usar el barbijo. No pensaban que fuera contagioso o que esa vía la aérea fuera la contagiosa y además pensaban que los médicos podían quedarse sin barbijos. Entonces lo desaconsejaban. Nadie lo aconsejaba. Pero la verdad busqué un trabajo de Hong Kong, me acuerdo que era, en que ellos decían desde antes de la pandemia, y ya había habido otras, ¿se acuerdan? El MERS, otros SARS, había habido un par. Y aparte la contaminación ambiental, 2009 fue la antes, famosa. exactamente, como infinito menos muertos, menos duración, mucho más limitada geográficamente. Sí. Pero también por la polución. Muchos orientales uno los veía en los aeropuertos siempre con barbijos, por la polución del aire. Y leo en el trabajo que la transmisión en Hong Kong, en todas las pandemias previas o epidemias previas, mínima, porque todos usamos barbijos. O sea, no todos, el 97% de la población usa barbijos. Y el 3% son los extranjeros.
Esos son los que no usan. Mirá, claro. Pero de la población china, en Hong Kong, todos usan abrigos. Eso no. Eso y alguna otra cosa habré leído. Entonces voy al programa de José del Río, llevo la vincha de tenis y llevo una toallita de la cocina. Como enseñaban en internet. Sí. Puse la toallita de la cocina dentro de tela de tenis, doblándola sobre la boca para el barbijo casero famoso que se hizo, se diseñó, se propuso. Pero el punto es que sí, obviamente, esto era de transmisión recontra aérea. Ese era el peligro, no había que sacarse los zapatos como me los saqué yo cuando venía de las notas y los lavaba la suela con lavandina. Sí, sí. Tirarle la gente ropa. llegó Al a tirar diario. alcohol al diario. Al No, diario. me he sacado la ropa afuera en el garage, al aire libre, con frío, pero bueno, perros. no. El problema era, Qué locura. flotaba en el aire y quedaba flotando, horas podía quedar. Sí. Todas las diseminaciones que hubo, los super diseminadores, etc. Pero es interesante, con José recordamos eso como un hito un poco casual. Pero qué interesante haber sido los primeros que hemos propuesto el uso del barbijo, que fue algo crítico después. Y la defensa de la vacuna también, ¿no? También. Porque se llegó a hablar de que las vacunas no servían, que eran peligrosas. Mira, ahora el mundo siguió adelante con la vacuna. No, bueno, es matemática, hay cosas que no son discutibles, ¿no? Son hechos fácticos. ¿Te enoja un poco el antivacunismo? Estoy inventando una palabra. Mundial. No inventás una palabra, se usa mucho. Pero lo que te quiero decir es que jamás discutiría, incluso se puede usar la palabra pelearse con alguien, pero de ninguna forma. Hay cosas que son evidencia científica, Claro. que se pueden, que vos la podés mostrar. No tenemos que discutir eso. Discutamos la altura de la Concagua. A ver, decime. Vos decís que son 7.500 metros. Sí, No, más o menos. son 6.954, más o menos. Sí. Te aviso que es esa, no es discutible. Es un hecho fáctico. Se salvaron más de 20 millones de vidas con la vacuna. ¿Hubo efectos colaterales? Obvio, como con todas las vacunas. Como con todas las vacunas, pero cuando vos ves la masa de gente que recibe las vacunas y los efectos positivos, es incomparable. Si tenés que hablar de la mortalidad del ser humano, ¿cuándo cambia? ¿Qué la cambió significativamente? Y te diría que lo primero que tenés que decir es las vacunas. Claro. Porque vos ves el año, no te digo 1600, no, 1900. La gente nacía y vos veías cómo era la pirámide poblacional. Caía así, muerte 40 años. Claro. Pero la mayor parte de la gente se moría a los 20. Claro. Por supuesto que accidente, fiebre, enfermedad, infección, enfermedades infantiles. La mayor parte de los 8 hijos que tenían, se morían 7 por esas enfermedades que ahora con las vacunas se previenen. Sarampión solo. La polio. De todas esas vacunas también está el cálculo de los decenas de millones de personas que se han salvado. Solamente 9 millones de chicos, por lo menos, con sarampión nada más. Pero bueno, no es discutible. ¿Se manejó Bien. bien o no la pandemia bien. en Argentina? Ahora que pasaron 5 años. No se manejó bien. ¿Se no, manejó no. mal? Bueno, 130.000 muertes. ¿Qué habría que haber hecho? Pero que de no se nuevo, no nos agarremos con Estados Unidos, más de 1 millón. Uf, sí. Es una cosa que vos decís, ¿cómo puede ser? Al final, dijimos más de 400 premios Nobel Sí. y manejan una pandemia. ¿Qué hicieron? Bueno, ahí era la rebelión, ¿no? Yo no voy a usar, esto no pasa nada, no me contagio, mirá. Muchas yo no me idas y vacuno, vueltas. mirá lo que haces. Sí. Y aparte el problema ahí está el problema de la no vacunación, ¿no? Que en el estado de Florida hace poco estaban diciendo que van a sacar el calendario de vacunación infantil. Una locura. Pues ya ahí tenés que estar empezando a pensar a nivel Estado, a nivel ley, en el cuanto a que si tu hijo no se vacuna, puede enfermarse y contagia a otros 10. Y ahí son otras personas. Era el argumento del COVID. Vos no querías, pero si vos te infectás, vas a infectar a otros. Puedes ser el culpable de la muerte de otras personas. Entonces, ya solamente el número 130.000 muertes te dice que no se manejó bien, ese aislamiento extremadamente largo, el comprar las vacunas se equivoca. A ver, no tengo que citar a Jacinda Ardern de Nueva Zelanda o Mette Frederiksen en Dinamarca, 2 mujeres que manejaron la pandemia de una forma increíblemente buena. Y no fue casualidad. Un trabajo, una revista científica se tomó el trabajo de escribir un análisis que con estadística anularon confundidores para ver quiénes habían manejado mejor la pandemia. Eran Sí. todos países con líderes mujeres. Nueva Mirá vos, Zelanda, mirá qué Dinamarca, Angela Merkel en Alemania, Sí. Noruega, Islandia. Todas mujeres. Y tiene que ver con la perceptividad de las mujeres, la empatía de las mujeres. Pero de nuevo, no nos tenemos que ir ahí, yo decía recién. Mirá Uruguay y Chile. Claro.
Uruguay, sobre todo, y no vayan a decir, bueno, pero son 3,5 millones de personas. No importa. Vos podés tener una ciudad de 300.000 habitantes, andá al norte de Italia, a ver lo que pasó al principio de la pandemia con el partido famoso de Atalanta, de Valencia, que viajó, Tremendo. se infectaron todos. Sí, cayeron Algunas como ciudades con una mortalidad, pero que increíble de contagio, de diseminación. Entonces, conclusión, no, la verdad que no, nadie estaba preparado. Pero sin duda, algunas personas siguiendo países, siguiendo protocolos, con disciplina. Disciplina no es encerrarte, disciplina es hacer lo que dice la ciencia. La manejaron mejor. Y eso te quería preguntar, Conrado, justamente el encierro extremadamente largo también tuvo consecuencias neurológicas para la gente. Hubo muchos problemas, de hecho todavía se siguen viendo. Depresión, por empezar, digo. Salud mental. Salud mental. Se habló mucho de que salud es mental. algo de lo que también hablas a diario. No, bueno, sí, porque es un problema que tenemos todos. O sea, la Organización Mundial de la Salud ha declarado al estrés como una epidemia mundial. Hay estrés relacionado con el trabajo formal y con el trabajo de la casa. Las mujeres tienen más estrés que los hombres por la carga que tienen en una casa. Por más que vos seas un marido, pareja, complementario, la mujer siempre en la casa tiene una responsabilidad mayor, tienen más estrés. Así que salud mental es algo crítico. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Y los más jóvenes y los más grandes. Claro. Los dos extremos. Los más chicos, definitivamente. Tristemente la estadística es que una de las principales causas de muerte antes de los 35 años es el suicidio. La adolescencia es un momento muy complicado. El cerebro formándose, se termina de formar eso a los 25 años, hormonas que estallan, porque a los 8 años también se está formando, pero no hay hormonas por lo menos. Claro. A partir de los 12, 13 años, depende varón, mujer, esas hormonas que estallan, el cerebro se está formando. Bueno, la salud mental es un tema crítico. Y en las personas muy grandes estaban aisladas en la pandemia. Sí. El chico que están acostumbrados a jugar, a ir al colegio, a interactuar. Bueno, sabemos que los vínculos son vida, que aumentan la expectativa de vida, que no es una frase acá, una charla de autoayuda, es concreto. Claro. El cirujano, lo que se llama el cirujano general de Estados Unidos, que tuvo un problema de soledad y aislamiento, lo sacó al aire, esto en el último año, sacó una cosa que empujó mucho lo de la salud mental, diciendo, cuidado, el aislamiento social, la soledad no buscada, porque hay una persona que puede estar contenta sola y pasarla bien, pero el que tiene soledad no buscada, y eso es muy común en el mundo, una de cada 3 personas tiene soledad. En Japón, 1 de cada 2 casas vive una sola persona. En Suecia, 1 de cada 2 casas vive una sola persona. Ese tío del que yo hablé, norteamericano, Sí. no creas que tiene un núcleo de amigos muy grande. Se ha mudado, vivió en una época en Nueva Jersey, después vivió en Carolina del Sur, ahora vive en Carolina del Norte. El amigo es el vecino. Claro. ¿Qué amistad? Entendida con la palabra de amistad que usamos nosotros en la Argentina, puede tener una persona así. Están acostumbrados ellos. ¿Está conectado eso entre la forma en la cual vivimos en Latinoamérica, en Argentina en particular, y si uno lo compara con otros lugares del mundo, a la hora de la estadística? Viste, siempre se dijo, yo lo digo así porque como no soy médico lo puedo decir, no, en Suecia, en Noruega, países que los días son cortos, 6 meses al año es muy corto el día, hay mucho suicidio. ¿Eso es verdad? ¿Hay una conexión entre...? Hay una conexión, Menos entre sol, estado menos de luz. ánimo, definitivamente, y se dan baños de luz para despertarte. Vos necesitas la luz para despertarte, lo mejor que podés hacer a la mañana para despabilarte y despertarte, abrirse, hay luz, pero por supuesto que hasta acá, en invierno, en julio, 7 de la mañana, Te tira no para hay abajo. mucha luz. Claro, no, sí. Y en Estados Unidos, yo me acuerdo en Boston, en Pittsburgh, en New York, que oscurecía a las 4:30 de la tarde en invierno. A las 8 de la noche pensás que son las 2 de la mañana, porque ya hace 4 horas que es de noche. Claro. Pero te agrego algo, hablo de los vínculos también, no solo de la cuestión geográfica o de latitud. En la Argentina somos muy de vincularnos. En otros países por ahí menos. ¿Hay alguna conexión ahí o no? Eduardo, es crítico esto. Es crítico. Y es bueno que lo diga yo, que no me especializo en esto. No soy el psiquiatra experto que viene a hablar o las personas que escriben sobre esto mucho. Lo que te decía del cirujano general es, hicieron una equiparación para la audiencia justamente, porque hay trabajos científicos publicados con estadística, con la P menor a tanto para significatividad. No, digámoslo más fácil. Soledad es equivalente a fumar medio paquete de cigarrillo por día. Ese es el daño que te hace. ¿Ah, sí? Los vínculos son tan importantes que en América Latina, donde obviamente son más países emergentes, somos países con menos ingreso, mucho menos que en Norteamérica, si tomás Canadá y Estados Unidos, incomparable. Te hablaba del profesor de biología hace un rato.
Sin embargo, los índices de felicidad son más altos. Pero interesantemente, ellos lo confirmaron. Porque en su famoso, no teniendo, como les dije antes, teniendo esta relación, y fíjate vos que yo tengo esta mitad de familia americana, norteamericana, en que me doy cuenta qué distintas son las relaciones. Sí. Con la otra mitad de la familia argentina que vos caes en la casa, abrís la heladera, Claro. vamos a comer, te quedás, Sí, son las sí. 12 de la noche y seguís ahí sentado. Claro. Y allá tenés que avisar y hacer la cita y saber que hay una hora para irte. Claro. A pesar de eso, en el estudio de vínculos más importante que se ha hecho en la historia, que es de la ciudad de Boston, lo que mostraron es que son los vínculos con tu pareja, con tu familia, o sea, con los hijos y el resto de la familia, con los amigos y con la comunidad, lo que más predice una buena expectativa de vida, salud y felicidad. Los vínculos, estudiados en un país donde no tienen la fuerza que tienen aquí. Por eso te digo que es fácil entender que sí, que es lógico, que a pesar de que sea dura la vida y difícil en países como los nuestros de América Latina, hay más índice de felicidad, porque depende de los vínculos, que es característico de nosotros. Lo que vieron en ese estudio, el estudio famoso de Harvard se llama, Sí. vieron también que el dinero, el coeficiente intelectual y la fama no tenían nada que ver con esa expectativa de salud, o poco que ver con la expectativa de salud y la felicidad. Espectacular. Román, vos que hablando Sí. de vínculos tenés algo guardado para Sí, Conrado. justamente hablando de vínculos, tenemos una sorpresa para el doctor aquí presente. A ver. Lo compartimos. Yo soy Conrado Stoll, el original, el padre de Conrado, el que está allí siendo entrevistado. Cuando lo veo a mi hijo en alguna ocasión ser entrevistado o hablar, ser un divulgador médico conocido, creo que es un poco una herencia de mi padre, de su abuelo, que era un comunicador nato, que tenía esa facilidad, esa habilidad en poder tratar temas complejos, traducirlos en palabras sencillas, de manera que fuera muy claro para todos. Esa es la habilidad que debe tener un buen comunicador, por supuesto. Quiero sí agradecerle a la producción del programa y a toda la gente del programa por esta oportunidad que me ha dado de darle esta pequeña sorpresa a mi hijo y principalmente de la oportunidad de poder recordar a mi padre. Muchísimas gracias por esto. Hasta pronto. Saludos a todos. Longevidad. No, le vamos a decir a la audiencia que bueno, esto es una muestra de inteligencia artificial. Soy yo dentro de 40 años. Y ahí vieron eso. Ya en la legislatura, ustedes nombraron el premio de la legislatura, ahí él se adueñó del premio de la legislatura. Porque me pidieron, la diputada Ocaña me dijo que alguien tenía que presentar mi currículum. Yo dije, qué oportunidad, mi padre. Entonces después, los 70 mensajes de felicitación. Conrado, qué bien tu padre, qué interesante tu padre, porque claro, va a cumplir 95 años. Impresionante. Ese es un pequeño detalle. No, impresionante. 95 años. Entonces, ya eso, y ahora ya me imagino, ahora con este programa, tu padre que... espectacular escucharlo las muchas veces que lo visito por semana, y que sepa la gente, si vos decías longevidad, él es un super ager, se dice en inglés. No hay una buena traducción, porque super envejecedor no me gusta. Claro, porque justamente le pone un super cumplidor de años. Eso existe. Hay varios estudios en Estados Unidos. Hablemos de ese tema. En centenarios. Sí. Hay estudios, ya hay mucha gente de 100 años. Vos vas 20 años para atrás, eran muy pocos. Sí. Hoy ha aumentado exponencialmente el número de personas de 100 años. Por eso la idea de la longevidad y de los millennials y los centennials de cuidarse, porque saben que van a cumplir 95 y quieren estar bien. Pero hoy en día, cuidado, el que hoy tiene 95, 90 o 100, ¿cuándo nació? ¿En 1925, en 1930? Se fumaban los hospitales. Y sí. Y las la madres propaganda, la madre amamantando al hijo, Claro. la propaganda de un cigarrillo, yo tengo la diapositiva, la muestro en algunas conferencias, el médico fumando con el guardapolvo blanco, haciendo la propaganda del Que cigarrillo. lo vimos nosotros, no hay que ir tan Claro. atrás. No existía el cinturón de seguridad, lo hemos vivido nosotros.
Te quiero decir que no se han cuidado. Entonces, el que tiene esa edad y tiene un cerebro de 50 años, que eso es el caso de mi padre, terminó un libro hace poco, está escribiendo otro libro de toma de decisiones en este momento, compite al ajedrez y gana. Es un lector, o sea, debe leer un libro por semana en su tablet. Los mails más interesantes que me llegan me los manda él. Paga creo que 3 inteligencias artificiales distintas para poder comparar entonces resultados. Entonces tiene 3 pagas y compara las cosas que... No, es increíble. Pero el cerebro es distinto. Lo que han estudiado es que han visto que la corteza cerebral es más gruesa, tiene neuronas que no se ven en cerebros de otras personas, que se llaman de von Economo, tienen nombre, Economo, tienen más transmisión de lo que se llama colinérgica. O sea, hay características de cerebro. Pero el punto atractivo es este. Sí. Todo el mundo dirá, genética, genética. Sí, para tener ese cerebro, el de él, te tiene que haber tocado, hay un par de genes que lo tienen 1% de la población o menos, muy inusual. Ahora, para estar bien a los 90, 95 años, si vos haces los deberes, es fundamentalmente eso, es 80-85% de eso. La genética es el resto. Claro. Pero la gente piensa que es, no, para cumplir 95 años es todo genética, te tocó genética. Genética tiene él, que tiene esa capacidad intelectual a los casi 95 años. Churchill, que en los años 60 vivió hasta los 90 años, con exceso de peso, fumando, tomando los remedios con whisky. Claro. Y sin moverse en todo el día. Sedentario total, pintando y escribiendo. Premio Nobel de Literatura. Entonces, esos sí tienen un gen protector. Pero el resto de la población tiene que tener optimismo, porque vos, haciendo los deberes, te asegurás 90. ¿Querés cumplir 115, que es lo que puede el ser humano vivir hoy? Lo máximo que podemos vivir hasta que los laboratorios que están trabajando frenen el reloj biológico, ya lo cual 115, va a suceder. Ya de movida, 115, ya 120 es el máximo que hoy que está preparado un organismo humano, el del primate humano, nosotros, para vivir, es un montón. Si vos respetás los hábitos de vida sana, tenés chance de llegar hasta 95 bien. De 95 a 115, 120, ya te tiene que haber tocado uno de esos genes de la longevidad. ¿Qué es hacer los deberes? Lo decís hasta el cansancio, tenés que repetirlo. No, bueno, no, ¿Qué pero es sí, hacerlo? enumeremos. No fumar, No, pero deporte. 7 cosas que son responsabilidad de uno, 3 de los A ver, médicos. sí. Tomen 3 de nota. los médicos. A ver, dale. No es fácil. Después podés escribir 7 libros de cada una, pero es controlar tu estrés. Todos tenemos estrés. Eso es lo más difícil. No, y no me pidas lo más importante. Si me decís, decime una sola cosa, bueno, consultame a mí. Pero haceme la consulta. Claro, Pero no, porque no hay una. Claro. No hay una. Ese es el punto. Vos querés 95, bien querés 99 años, estar enfermo 2 semanas y partir después de estar enfermo 1 semana. Porque la estadística hoy es que 2/3 partes de las personas pasan los últimos 10 años de su vida en mal estado de salud. No tiene gracia. No tiene gracia. No tiene gracia. El tema es cómo vivir. Que yo no me pueda parar de este sillón sin usar los brazos. Claro. Totalmente. Pero no tiene gracia. La idea es una buena... Entonces, controlar el estrés. Bien. Hay muchas formas y hay personalidades. Evidentemente, algunas personas controlan mucho mejor ustedes frente a las cámaras, que infinita gente tendría pánico escénico y no podrían ni estar sentados ahí hablando. Entonces ya ahí ustedes lo pueden controlar mejor. Pero si no, para todas las personas, la meditación, cualquier forma de meditación, respiración controlada, o, querés sofisticarte, mindfulness. Bien. Podés ponerlo en YouTube, 5 minutos, 10, 20, 40, no tenés que ser el Dalai Lama. Claro. Pero podés tomar un curso de mindfulness y es un paso más todavía. Vale la pena. Tiene un impacto positivo en expectativa de vida, en riesgo de angustia, de depresión, en riesgo de demencia. Si vos meditás y lográs aislar tu cerebro de todos los estímulos. Ese era 1. Bien. 2, ya lo hablamos un rato, relacionarse, Bien, fundamental. vincularse, relaciones sociales, Bien. felicidad, conexión. 2, Sí. incluso pues, voluntariado, apreciatividad, Ayudar. agradecer, Claro, sí. ayudar. Todo eso tiene un impacto positivo en uno. Tal cual. No te quejes, Sin duda. te hace mal. Ese es el 2. Sí. Sueño, qué fácil. Yo digo voy a dormir 7, 8 horas. Es un temón, ¿eh? no, a es- medida que crecemos. Es fácil Difícil. hasta los 25 años. Claro, sí. claro. 30 con toda la furia. Tal cual. Que no te podés dormir de noche. Después- Das vueltas en la cama, No, Conrado. y ¿Qué te pasa? despertás a la noche para ir al baño y después volver a dormir. Te volvés loco. A los 40 años hemos perdido el 60% de la capacidad de sueño profundo, que es en el que más se repara el cuerpo. Claro. Punto final. Chao. Después sigamos conversando. O sea, el sueño, pero al mismo tiempo,
Curiosamente somos el único animal que posterga el sueño. Todo lo demás, mirá el coballito de tu casa. El perro, mirá el gato. el perro, no te cuento, cuando escuchás los ronquidos. Sí. Pues los animales cuando tienen sueño, duermen. Ninguno retrasa el Y sueño. los gatos duermen por otros animales y por otros humanos también, porque es impresionante. Es fundamental. Y podés hablar infinitas cosas. Si dormís con alguien querido, y yo con mi mujer, si te agarrás la mano, sincronizás la respiración y el corazón. Mirá. Cuando te tocas. A mí me echan dormís. Bueno, cuando hay. Así que te dicen, déjame dormir bien. vos- Cuando uno ronca o patea o hay algún problema, o cuando uno es búho y el otro es alondra, Claro. o sea que uno es noctámbulo y el otro se despierta temprano, exactamente. ahí es peor. Pero si hay una Dame coordinación un segundo, mejor. Conrado. Esto no tiene nada que ver con Conrado, pero yo lo tengo que contar porque la verdad que hoy está Quelat. Viví una vida más plena con Quelat. Quelat es la línea número 1 en base a minerales quelatados que te ayudarán a energizarte, a fortalecer tu sistema inmune, músculos y huesos, a mejorar tu cabello, piel y uñas, a facilitarte un buen descanso y a regularizarte. Desde hoy, más salud, más belleza y más energía con Quelat. Quelat es otra vida. Conseguí Quelat en las mejores farmacias de Argentina y Uruguay. Bueno, multivitamínicos, Conrado, volvemos al tema. Tema sueño, es preocupante para la gente. Vamos por la tercero. tercera, sí. Sí, definitivamente es preocupante porque tenemos que entender, nada de lo que estoy diciendo es negociable. La verdad es esa. Claro. Una cosa es el extremo. Una cosa es que caigas en lo que se llama la ortosomnia, que es el que está mirando el anillo del sueño y dice, no, anoche no tuve tanto de soñar, el REM, o no tuve tanto de liviano y tanto, o mirando el reloj que acá sí, me claro, lo dice. sí. Y me dice, no, esto es para tener un patrón, una idea, una referencia. No tenés que volver loco, pero tenés que respetar las 7 horas. Preferentemente las 7 horas tienen que estar 7 u 8, entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana es lo ideal. O sea, Bien. dormir 7 horas de las 3 de la mañana a las 10 de la mañana no es una buena idea. Mirá. Estamos hechos para dormir a una cierta hora, para estar despiertos a una cierta hora y veremos qué pasa con la evolución. Porque primos nuestros, el chimpancé, duerme 10 horas y al mismo tiempo tiene 5% de sueño REM, ese de soñar donde se procesan las emociones. Nosotros tenemos 25% de REM, mucho más, y con 7 o 8 horas estaremos evolucionando hacia dormir menos cada vez y cada vez con más REM, lo dirá los milenios. Pero lo del sueño no es negociable. Después viene cigarrillo, ya hemos hablado. Chao. Cigarrillo, Fuera. 0. Y ha bajado muchísimo el consumo en el mundo. El vapeo es una preocupación porque ha bajado, era epidemia entre los adolescentes, trató de reemplazar al cigarrillo, pero de repente todos vapeando. Sí. Ahora está bajando el vapeo, ahora los que lo usan, lo están usando más. Menos usan vapeo, pero los que lo usan, lo están usando más. Cigarrillo 0. Alcohol muy moderado. Moderado. Ok. El alcohol moderado. Bien. Comida. Entonces la gente dice, no, se rayó el disco. No. Comida quiero decir que hay muchas cosas, el 60% a 70% de lo que se ofrece no es comida. Es el famoso ultraprocesado. Sí, tal Entonces, cual. comida quiero decir, sigamos el consejo del señor Pollan, uno de los expertos en Estados Unidos, o de Mozafarian, uno de los número 1 en nutrición en Estados Unidos, que dicen que hay que comer comida, poca, preferentemente plantas. Digámoslo también de otra forma, dieta mediterránea, Claro. que es la nuestra Argentina. Porque esencialmente es fruta, verdura, legumbres, algo de carnes rojas, lácteos, carnes blancas, por supuesto, frutos secos, aceite de oliva. Eso es Para el clave. próximo bloque, porque tenemos otro bloque donde hay alcohol con moderación, porque tenemos un brindis. Poquito, sí, con claro. un vino, Román. Sí. Le vamos a preguntar por ACV. Antes parecía que no había, como que todo el ACV es ahora, ¿viste? Sí, es verdad. ¿No te parece como que es todo? De chico yo no escuchaba ACV. Y le vamos a preguntar por cáncer. Qué palabra También. que uno le tiene miedo, pero que hay que hablar. ¿Te parece bien? ¿Te animás, Conrado, a quedarte con nosotros? Pero tengo que decirle a la gente la última, faltó ejercicio, Y no para ejercicio, traer las pero, 7 por favor, las 7 séptima. cosas. La más Esa- importante. Ejercicio, ya dije, no negociable, fundamental, probablemente la única acción que rejuvenece literalmente la célula del cuerpo humano. Y después controlar la presión, colesterol y diabetes. Esas son las 10 cosas. Esos eran los 10 hábitos que hacen que uno pueda llegar a los 100. Fundamental. Hay que ser como Conrado y listo. Qué fácil, ¿no? Sí, claro. Pero hay que hacerlo. Se quedan un ratito más que seguimos en Centro de la Olla.
Bueno, seguimos, ¿eh? Es un gran momento. Tengo tantas preguntas para hacer y Son un poco montón. tiempo, así que... Tenemos poco tiempo, así que vamos a En equipo, optimizarlo. en equipo, sí, Mientras señor. Sabella se encarga de la botella, vamos a servir las copas. Como es habitual. Conrado, la pregunta que quedó colgada del primer bloque es el ACV. ¿Por qué se habla tanto de ACV hoy en día y antes no era tan habitual? Porque antes estábamos equivocados, antes estábamos mal, no nos estábamos reconociendo. Aumentó, sí, pero el factor es el mayor reconocimiento. Ha aumentado por el aumento de peso en el mundo. Sí. Se ha triplicado la cantidad de personas con obesidad en el mundo desde el año 90 hasta hoy. Ajá. Y en chicos se ha cuadruplicado. Increíble. Y la obesidad tiene una relación directa con hipertensión, diabetes y distintas complicaciones que enferman las arterias, ACV. ACV estamos hablando de la segunda causa de muerte en el mundo, primera causa de discapacidad. Entonces es un problema tremendo. Y después Cerati en el 2010 tiene el ACV, claro. Cuando tiene alguien famoso, una actriz norteamericana, Sharon Stone, que claro. tuvo un aneurisma, que fue tratado, eso lo hace más reconocible. Pero no, la enfermedad estaba, no se reconocía, existían las unidades coronarias para tratar un infarto de corazón, pero no las unidades de ACV para tratar un ACV, que es una cosa muy compleja y que sabemos que cuando el paciente es tratado en unidades especiales, la mortalidad es menor, la discapacidad es menor, el costo es menor, todo mejor. Así que el ACV siempre ha sido importantísimo y lo más importante es que es 80 a 90% prevenible, Eso igual es que el tremendo. infarto de corazón. Pero entendamos esto, Sí. es... Revisarse las carótidas. No, pero va a ¿Cada haber- cuánto que haces un estudio de corazón? Tipo como nosotros no, jóvenes. no, es que es la y nueva deportistas. medicina, pero es que tiene que ser una nueva medicina, que es la medicina que va un paso adelante tuyo, A ver. va un paso adelante de la enfermedad. La medicina que es preventiva. Claro. Que vos decís, yo siempre escuché de la prevención, pero no se ha hecho. El sistema de salud que no... Es así, punto, no discutamos, es así. Un sistema reactivo. Claro. Que es, hay enfermedad, te trato. Claro. Pero no está buscándola proactivamente. Voy, los análisis están bien, nos vemos el año que viene, en el control del año que viene. No, porque inevitablemente, lamentablemente, la vida es una pendiente negativa. Ahora, ¿cómo va la pendiente? Desde que nacés hasta los 35 años, prácticamente no envejecemos. Prácticamente no envejecemos. A los 40 y pico hay una primera caída significativa y después de los 60 más. Entonces vos querés saber cómo está envejeciendo la persona. Mucho. Tratemos de hacer esto. Claro. Y ahí viene todo lo que habíamos discutido en el bloque anterior de los hábitos de salud, sanos de vida, que hacen una diferencia enorme. Entonces, no tenemos que esperar el ACV, prevenirlo. Todo con moderación tenemos acá que Sí. saludar, ¿no? También, mirá. No, agradecemos a la gente de Jamón, que las picadas, ¿cada cuánto recomienda el doctor? Por ejemplo, en un Te lo programa. dije hace un rato, te lo dije hace un rato. Endorfinas, No es- hablemos de endorfinas también. endocannabinoides. Ahí está. No es el extremo. Sí, sí, sí. Es una cosa, Al revés. como te dije. Algo esencialmente- moderado, eso, algo eso, moderado. eso. La picada. Bien Es moderado. para que coman todos Sano. los muchachos. Yo voy a mirar para que la gente, Ahí está. me crea y me siga y Obremos vean- con el ejemplo, vean la Conrado. disciplina, exactamente. Está con cuidado. el famoso permitido. A ver, un día Exacto. tenés un casamiento, Eso te es acostaste a las importante 4 de la marcarlo. mañana y tenés que levantarte a las 9 porque tenías, no sé, un desayuno con alguien o lo que fuera. Bueno, esa noche dormiste 4 horas, no vas a estar muy bien. Claro. Pero, y cada tanto, de nuevo, tenemos acá las frutas. Sí. Y acá tenemos la cajita con galletitas dulces con la crema blanca en el medio, está. ¿no? O los alfajores. Esa es tremenda. Y 9 de cada 10 veces agarremos mandarina o manzana. Y alguna vez Porque uno... los argentinos, ¿cómo somos? Somos muy extremistas, ¿no? Nos abrazamos a la mayoría de las teorías, o todo o nada, el equilibrio, ¿no? No, pero Claro. no, es el ser humano, ¿eh? El Ah, ser es el humano ser es humano. binario. Es binario. O esto. No, y hay un gris en el medio, Sí. que es lo que estás diciendo vos o lo que estoy tratando de transmitir yo, en que hagámoslo con todo esto. Tenemos que hacer un poco una cuota de todo lo que dijimos antes, ¿eh? Vamos a brindar por Conrado y por todo lo que nos La contó. comida es medicina. Claro. Yo golpeo la copa, Eso, pero eso. no. Está bien, golpeé, no, golpeé. La no. verdad que es un honor tenerte que seas argentino, aunque hayas... Me hice Totalmente. argentino, obvio. Claro. Cuando volví dije, yo voy a vivir acá y quiero que mis hijos crezcan acá, especialmente. Por supuesto, mis argentinos.
Y yo en todo este Un gran momento le placer. mando un saludo grande a Carlos, Carlos Abella, que está pasando un momento ahí de Un abrazo pelea grande hablando a de salud. Carlitos, por favor. Y mucho de lo que dijo el médico hay que tomar en cuenta. Anotar, todos tenemos que anotar, Sin duda. Los chicos, los grandes y los medianos. Conrado, un gustazo. Un Bueno, gustazo, muchas gracias a venir. ustedes por la invitación. Somos privilegiados. Muchísimas gracias. Hasta el próximo show, amigo. Por supuesto. Aquí, el Centro de la Olla.